Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discuto temas de religión, filosofía y política. En este episodio quiero discutir generalmente el concepto del monoteísmo, pero antes de comenzar, recuérdense de suscribirse al canal si les gusta el contenido y realmente ayuda al canal a crecer. Denle a like al video, comenten el video, compartan el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando saque un nuevo video. Así que el monoteísmo como término es bastante reciente. De hecho, el término monoteísmo no se utilizaba en el pasado. Estamos hablando de que es un término del siglo XVII aproximadamente por Henry Moore, y se usaba más para categorizar sistemas religiosos. O sea, que tenías unas categorías como categorías de politeísmo, monoteísmo, etc. Y pues el término se inventa más para poder categorizar sistemas religiosos, pero los sistemas religiosos mismos no se autodescribían como monoteístas. O sea, el judaísmo, el islam, el cristianismo, que son los que tradicionalmente la gente asocia con el término monoteísta, no se autoproclamaban monoteístas. Esto es importante entenderlo porque hay una presuposición que esto es un término antiquísimo y que la concepción misma de monoteísmo es antigua también. Pero la realidad es que nadie en la antigüedad pensaba de esta manera. Y las terminologías que se utilizaban por las religiones no describían lo que la gente piensa con monoteísmo. Por ejemplo, los cristianos, o sea, los padres de la iglesia cristiana, no se autoproclamaban monoteístas, sino que usualmente podían plantear cosas similares como un Dios en tres, cosas así, pero no se autoproclamaban monoteístas. Y esa falta de autodeclaración es importante, porque eso permite mucha más sofisticación, mucha más variedad teológica, porque no te estás imponiendo una etiqueta forzada de monoteísmo. En griego usualmente usaban términos como enotheos, que implica un dios, pero no se veía como una categorización. Similarmente en Islam está el término tawhid, que mucha gente hoy día traduce como monoteísmo, pero realmente es mucho más complejo, porque al igual que el cristiano que hablaba de un Dios, pero entonces decía en tres personas o hipostasis. En el caso del Islam, Tawhid tiene unas implicaciones teológicas complejas, porque lo que se está refiriendo es de que hay un Dios y que sus características, atributos, manifestaciones son todas unidas o son parte de un Dios, que hay una unidad absoluta en la esencia de Dios con sus atributos, etc. Ese concepto es un concepto teológico complejo. No simplemente está diciendo nada más creemos en un Dios, sino que están diciendo algo mucho más sofisticado que eso, porque están entrando como concepto a los elementos más recónditos filosóficos del sistema. Tawhid cubre un montón de cosas, no simplemente una idea general de que yo creo en un Dios. Y eso es importante, porque nuevamente eso permite que el feligrés tenga unos pensamientos avanzados, sofisticados sobre la idea en lo que cree. No es simplemente creo en un Dios, como tengo una bicicleta o tengo un libro, sino que está pensando todos los elementos teológicos internos de la idea de unidad. Por lo tanto, las peleas usualmente entre grupos que hoy llamamos monoteístas eran discusiones mejores, porque eran discusiones sobre qué realmente significa el monoteísmo, qué significa la unidad. Por ejemplo, en la India, en el Sanatana Dharma, hay una discusión de unidad, no hay una discusión de monoteísmo. Por lo tanto, si uno analiza dentro de la forma antigua de ver los sistemas religiosos, que era yendo a la médula de la creencia, pues uno descubre que los Vaishnavas, por ejemplo, en la India son lo que llamaríamos monoteístas. Los Shaivas son monoteístas. Si los categorizamos con este término moderno. Si dejamos atrás esa categorización moderna para analizar el sistema, pues entonces hay diferentes presentaciones de lo que es la unidad de Dios. En el Sanatana Dharma usualmente es todo una unidad de Dios, con diferentes manifestaciones que nos incluyen a nosotros los humanos como una manifestación de Dios en situaciones ya sean permanentes o impermanentes, como el mundo material, que es un mundo impermanente de karma, de causa, efecto, tiempo y espacio, y dentro de ese mundo estamos nosotros, que somos una emanación de Dios. Pero todo eso es parte de un Dios, y depende de la escuela, ya sea Brahman,
que es un Dios impersonal que descubre todo, o un Dios personal que podría ser Vishnu, Shiva, pero sigue siendo un concepto unitario de Dios, que bajo una categoría estricta se le puede llamar monoteísmo, aunque hoy en día hay nuevos términos como enoteísmo, que probablemente son más aplicables al concepto del Sanatana Dharma del hinduismo que el término monoteísmo en sí. De hecho, el término monoteísmo ha creado muchos problemas porque para los musulmanes los cristianos no son monoteístas, porque el concepto de la Trinidad en sí crea un problema para los musulmanes en el cristianismo, porque dicen, bueno, eso técnicamente no es monoteísmo porque hay tres personas ahí. Está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, esos son tres. Y muchos de los debates que uno ve en línea son debates de esa índole, debatiendo la concepción de lo que significa uno. Pero el problema es que este problema se le aplica a muchos otros sistemas, incluyendo en el mundo islámico, porque la mayoría de los musulmanes no creen en la simplicidad divina. Por lo tanto, la pregunta entonces cae en ¿qué son los atributos de Dios? Porque si Dios tiene múltiples atributos y estos atributos no son idénticos entre ellos, idénticos a la esencia de Dios, pues entonces esos atributos han adquirido unas características independientes que podrían ser consideradas multiplicidad, que es el argumento del cristiano, que plantea que existe una unidad divina en esencia, una sola esencia, igual que los musulmanes dicen una sola esencia. Pero entonces cuando hablan de las manifestaciones de Dios, hablan de tres manifestaciones o hipostasis, que son como se manifiestan en el mundo. Y esas manifestaciones para algunos grupos son multiplicidad y para otros no. Pero muchas veces si uno analiza los dos grupos se dan cuenta que están diciendo lo mismo en diferentes maneras. En Egipto, Akhenaten, que mucha gente llama el primer monoteísta, pero Akhenaten no negaba la existencia de otros dioses, él simplemente estaba planteando que había un dios principal, o el más poderoso, y los otros dioses estaban sujetos a ese dios. Sin embargo, los académicos categorizan a Akhenaten como monoteísta, porque ponía al sol como el dios principal, el Aten. Sin embargo, él no negaba la existencia de Amun-Ra o de Osiris, etc. Simplemente estaba planteando que este dios Aten era el principal y que la reverencia se le debe principalmente o únicamente al Aten, al sol. Inclusive él abandonó la capital y fundó su propia capital para poder crear templos y un sacerdocio dedicado específicamente a un solo dios Aten. Y de hecho, como una nota al calce, su hijo es muy famoso, Tutankamen, y su nombre original era Tutankhaten, porque al ser hijo de Akhenaten tenía el nombre de su dios al nombre, Aten. Pero cuando su papá muere y él decide revertir los cambios de su papá a la religión tradicional del sacerdocio egipcio, él cambia su nombre a Tutankamen por el dios Amen, para reflejar un regreso a la religión tradicional y el poder del sacerdocio egipcio. Y eso les da una idea fascinante de cómo nuevamente la política y la religión se conectan. Yo he hablado de esto anteriormente. Así que muchas veces el nombre que se le da, la etiqueta que se le pone a la religión, limita un poco la comprensión de la religión por este punto. Porque el término monoteísmo es limitante si no entendemos el propósito del término. Pero hay que tener cuidado cómo se categoriza, porque podemos poner el budismo como monoteísta o no lo podemos poner, porque por ejemplo un cristiano puede decir que no le gusta el término, pero esto es más complejo. Por ejemplo, en la Biblia el primer término que sale en Génesis es Elohim, que es un plural. Eloh sería un singular. En Génesis está hablando que los dioses crearon el mundo, la tierra, etc. Para mucha gente dirá, no, es un plural de majestuosidad. Es un argumento que se usa, pero hay un problema con eso. Ese término, si uno busca el término en hebreo y aplica también en griego, ese término es plural y siempre es aplicado en plural, porque ese mismo término Elohim se utiliza para describir los dioses falsos de los enemigos de los hebreos. Pero cuando está en el Viejo Testamento hablando de creación, es un plural de majestuosidad. Pero cuando se está aplicando a los dioses falsos, son muchos dioses falsos. Pero es el mismo término, Elohim. Hay una cuestión arbitraria ahí, cuando es bastante claro que está hablando de un concilio de dioses que está creando el ser humano y creando la tierra. Hay singulares en el Viejo Testamento, esos singulares, como él o como Yahweh o Yahweh. Hay un debate sobre la pronunciación correcta del nombre sagrado. Ya ahí es un singular. Y ese singular dice que es celoso, lo cual implica que hay otros dioses, porque tú no eres celoso de alguien que no existe. Que hay otros dioses que la gente les rinde culto, se podría argumentar que existen, y por eso hay celos.
Y por eso es una seria violación de la lealtad y el amor y el contrato que tienen como pueblo escogido con Yahweh, porque en ese contrato implica el rechazo de otros dioses, pero no necesariamente una declaración de monoteísmo, porque no es un requisito la declaración monoteísta, es un requisito el acto de lealtad, o sea, de fidelidad a ese Dios, que es el Dios de ese pueblo. Y cuando la religión se desarrolla, que se empieza a hablar más de una religión que tiene un solo Dios como enfoque, en el mismo judaísmo antiguo se desarrollan entonces escuelas de pensamiento en la cual se hablan de un Dios principal, pero con el Mesías o el Hijo del Hombre que iba a venir y se iba a sentar en el concilio a la mano derecha del Padre, y que esa entidad entonces iba a regir el concilio de los dioses. Inclusive en el libro de Job hay un concilio en el cual se está discutiendo el destino de Job. Y ahí hay ángeles, está Dios, pero también otras entidades ahí que son muy poderosas. Por eso es que en el cristianismo y en la religión del segundo templo del judaísmo se creía que había realmente dos poderes en el cielo, dos dioses, que uno podría plantear que es un dios pero con manifestaciones diversas, o sea, hipostasis, no hay problema. Pero eso no cambia, que ya no cae en la categoría moderna de monoteísmo, si lo que estamos pensando es un solo Dios, porque aquí viene una confusión sobre las matemáticas de cómo uno categoriza la palabra uno, porque uno puede decir que hay un vehículo de motor, un carro, pero ese carro tiene una multiplicidad interna, se puede dividir en partes. La pregunta es algo que es divisible, ¿es uno? Los que creen en simplicidad divina dirían no. Por eso es que Dios no puede ser divisible, y ese era el punto de Tauhid en el árabe. Sin embargo, hay otros que dicen que sí puede ser uno, porque sigue siendo un ente, un objeto que es divisible. Inclusive en el mismo Islam hay diferentes escuelas que dicen que los atributos son diferentes a la esencia, pero son parte de la esencia. O sea, el atributo no es idéntico a la esencia, pero no es a la misma vez distinto de la esencia. Ese juego de aparte pero no distinto es importantísimo, porque entonces ¿cómo tú categorizas eso? ¿Es divisible pero a la misma vez uno o no? En otras palabras, filosóficamente no siempre todo lo que es divisible a la misma vez es compuesto. Y toda esa discusión no crea problemas si uno tiene una mente mucho más abierta y no está limitado por un término bastante moderno y reciente que trata de categorizar las religiones de esa manera. Los sistemas teológicos son mucho más sofisticados que la capacidad de un término singular pueda definir. Y como la religión, el propósito es desarrollarnos espiritualmente para avanzar a la verdad, la búsqueda de la verdad, pues en el momento que uno se autoaplica una etiqueta simplista que no considera estos elementos, pues entonces es bien difícil elaborar una espiritualidad sofisticada y madura. Y esa era la razón que quería traer este tema, porque quería que pensaran en los conceptos. Yo diría que es una buena idea ignorar un poco las categorizaciones modernas de lo que son las religiones y entrar un poquito más adentro de cómo Dios es definido, cuáles son sus características, si es divisible o no es divisible, y de esta manera uno puede entrar entonces a ese mundo de una manera mucho más abierta y mucho más inteligente, que puede permitir que entonces ustedes decidan por sí mismos qué sistema religioso es realmente el coherente y si realmente todos son iguales, que eso es una moda hoy día decir todas las religiones son lo mismo, cuando obviamente no lo son. Porque si yo creo que Dios es un caballo con 4 cabezas que tiene partes que son divisibles y son dioses también, o son fuerzas de la naturaleza en las cuales yo puedo comunicarme, y que ese caballo de 4 cabezas creó ex nihilo, de la nada, y todos nosotros somos un externo que nunca podemos ir a compartir con el caballo de 4 cabezas. Eso es un Dios diferente a la idea de un Dios unitario, que su esencia es idéntica con sus atributos. Estos no son el mismo Dios. No podemos decir que simplemente porque estamos rezando con las manos puestas así y estamos con la intención de llegar a lo divino, estamos pensando lo mismo, porque no estamos pensando lo mismo. Categorizar y entender es importante, pero categorías
simplistas e incoherentes no ayudan. Para poder saber, uno tiene que realmente saber. Yo sé que mi carro tiene un motor, pero yo no sé nada de motores. Yo no me puedo poner a hablar de motores porque no sé nada de motores. Pero no puedo simplemente ignorar el hecho que si quiero hablar de motores, tengo que saber de motores. Tengo que aprender mecánica, etc. No puedo ponerme aquí a especular. Y no puedo simplemente categorizar. Motor es un motor, ya sea eléctrico o sea de gasolina. No puedo decir, este carro es de gasolina o un carro eléctrico. Es lo mismo porque motor es motor. Bueno, hay una categoría motor, pero no todos los motores son iguales. Y por lo tanto, si yo quiero realmente saber la diferencia, tengo que saber los componentes y tengo que saber la mecánica. Y estudiar eso es el punto para poder realmente avanzar. Así que espero que el tema los ayude de alguna manera y los haga pensar en estos temas. Así que gracias por compartir conmigo. Nuevamente recuérdense de suscribirse al canal. Realmente ayuda al canal si se suscriben. Denle a la campanita si quieren recibir notificaciones. Denle a like al video y comparten el video y comenten el video si quieren decir algo. Así que gracias por estar conmigo. Nos vemos en la próxima.